Estamos de vuelta y lo comentábamos con nuestros compañeros. Ayer el oficialismo y el gobierno se reunieron en un cónclave en Cerro Castillo, en el Palacio Presidencial que está ubicado en Viña del Mar. Luego de la cita, las coaliciones acordaron ser una alianza para enfrentar los próximos desafíos políticos. Vamos a conversar sobre este encuentro con el presidente de Convergencia Social, el diputado Diego Ibáñez. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido a CNN Chile. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien, diputado? ¿Por qué una sola alianza y no una coalición? ¿Por qué hacer esa diferencia? Bueno, primero que todo, señalar que el día de ayer fue una gran jornada. Creo que hay muchas cosas que discutir respecto de cómo se ha desarrollado estos últimos 7 meses. Las fuerzas políticas que son parte del oficialismo, me da la impresión de que hay muchas más coincidencias que diferencias. Naturalmente hay matices de cómo diagnosticar la realidad, pero ha habido un espíritu de colaboración y ello ha decantado en ir construyendo espacios orgánicos de debate político más profundo de cara a las reformas estructurales, que por un lado son la tributaria, la de pensiones, la que se vendrá también en la reforma de la salud. Sí. Y eso implica mayor niveles de coordinación y nos lleva a plantearnos el desafío de establecernos como una alianza única de gobierno que permita darle sustento a este proceso de cambio y de reformas. Una alianza única, dice el diputado, bueno, lo decían también tras el cónclave. ¿Y qué diferencias vamos a ver en la práctica respecto a lo que ya había? Porque en estricto rigor, y lo decían desde Cerro Castillo, siguen siendo dos coaliciones distintas que convergen en una sola alianza. Pero por eso le pregunto, en la práctica, ¿qué diferencias vamos a ver? Bueno, vamos a tener todas las semanas, que algo que ya hace poquito comenzamos a implementar, jornadas de debates regionales respecto de la implementación de las políticas públicas. También van a haber vocerías rotativas. El día de ayer comenzó la vocera Paulina Bodanovich a empujar esta apuesta. También vamos a diseñar políticas públicas en las mesas colectivas que ha levantado el gobierno a propósito del Acuerdo Nacional por la Seguridad. También vamos a establecer un marco de alianzas para comenzar a trabajar ya lo que son los próximos comicios electorales de cara, por ejemplo, al proceso constituyente. Vamos a explorar, avanzar en la máxima unidad posible. ¿Una sola lista, diputado? Eso es justamente lo que vamos a explorar. Hemos mandatado a nuestros secretarios generales de cada partido a generar esas conversaciones, a establecer esos diálogos, esos puentes entre las colectividades. Por eso es importante que esto no solamente quede entre las dirigencias partidarias, sino que esto se dialogue en las regiones. Generar cónclaves regionales con nuestras autoridades, con nuestras bases sociales, ampliarlas para poder de forma unida, como progresismo, ir combatiendo los desafíos del futuro. Yo le preguntaba por una sola lista eventualmente, porque escuchábamos en esta vocería que hace la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, de enfrentar en lo posible, decía ella, con la mayor unidad, comicios electorales, pensando, por ejemplo, diputado, en una eventual elección de convencionales y en las municipales del año 2024. Me imagino que la intención es esa, ¿no? Sí, efectivamente, la intención de cara a un ciclo político nuevo que se abre, también después del 4 de septiembre, es importante que el progresismo establezca bases sólidas de unidad y pueda ir trabajando de cara a esos desafíos electorales, pero con un objetivo, sí, con objetivos programáticos, que es tratar de consolidar el Estado social y democrático de derecho, tratar de avanzar, por ejemplo, hacia un seguro universal en salud, avanzar hacia lo que es hoy la consolidación de un modelo de pensiones que es mixto, que establezca garantías públicas para la seguridad social. Todos esos elementos me da la impresión de que justamente como alianzas son más fáciles de coordinar, de trabajar y de empujar para darle sostén a un proyecto de cambios como es este gobierno. Que por lo demás también, ojo, ¿sí? se requiere absolutamente, porque tenemos cerca del 43% de la composición de la Cámara de Diputados y cerca del 40% del Senado. Por tanto,
hay una obligación empírica si es que queremos lograr las transformaciones sociales. Diputado, antes de pasar al tema de presidencia de la Cámara, me gustaría preguntarle si llegaron a alguna conclusión respecto a algún mecanismo de solución de controversias o, como se dice en buen chileno, alguna forma de limar asperezas sin que salga a la luz pública. Hablaban ayer precisamente en este cónclave de esta idea de lavar la ropa sucia en casa. ¿Se llegó a alguna conclusión respecto a eso, generar alguna instancia de diálogo para que en medida de que haya algún cuestionamiento interno se pueda resolver de manera interna, valga la redundancia, dentro de esta alianza? Sí, por supuesto. De hecho, vamos a establecer reuniones semanales, también espacios de trabajo regional para ir estos matices solucionándolos rápidamente, para al final del día preocuparnos de lo que a la gente le interesa, ¿no? De hablar cómo mejoramos las pensiones, Exacto. de hablar cómo mejoramos el transporte público regional, cómo combatimos el alza del costo de la vida. El ministro Mario Marcelo hoy está evaluando nuevas medidas para hacerle frente a la crisis económica, a la inflación, y bueno, las controversias justamente las vamos a ir solucionando semana tras semana y lavar la ropa sucia en casa, como tú bien dices. Es importante porque, por lo demás, gran parte de la legitimidad de la política se juega cuando conversamos cosas que al pueblo le interesan, que son justamente su diario vivir, cómo vamos a ir resolviendo la inseguridad, Sí, sin duda. la crisis familiar que se genera en los bolsillos a fin de mes. Por tanto, en el resto de cuestiones, la verdad es que no importan tanto. Hay una constatación de que la política debe recuperar esa credibilidad para convertirse en herramienta de transformación, y eso implica, por cierto, espacios de resolución de controversias que vamos a trabajar ya en lo sucesivo. Este jueves nos vamos a reunir nuevamente todos los partidos oficialistas para ir concretando ya esta alianza. Para ir avanzando en aquello. Diputado, vamos al tema del día, la presidencia de la Cámara. Confirmamos entonces que el nombre que defienden es el del diputado Vlado Mirosevich y en vicepresidencias de Carlos Bianchi y Catalina Pérez. Mira, el pan se quema en la puerta del horno, así que todavía seguimos Pero con ya lo estas tienen cerrado conversaciones. prácticamente, ¿no? Bueno, hay harto tejido ya para que efectivamente podamos poner por delante una unidad progresista de cara a la presidencia de la Cámara. El diputado Vlado Mirosevich, digo, se ha declarado disponible absolutamente. Ayer tuve la posibilidad de conversar con él y le estaba comentando, oye, ya, pues, ¿cómo vamos con los votos para que demos vuelta a esta página? Y me afirma que, bueno, él está disponible para construir esa mayoría, así que esperemos que hoy a las 5 de la tarde tenemos la votación, podamos dar vuelta a esta página y poder ir a lo importante, que son las reformas sociales que quiere la gente. Ya, pero cuando usted le dijo cómo vamos con los votos, ¿qué le respondió el diputado? No me dé la respuesta incompleta. A ver, ¿cómo va eso? Me dijo, vamos bien, pero tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad. Ya, y en estas conversaciones, diputado, con otros partidos, mirando más allá incluso del oficialismo, ¿han podido recabar o conseguir votos, por ejemplo, de la democracia cristiana? Mira, yo he tenido una conversación con el jefe de la democracia cristiana de la bancada, Eric Aedo. Hemos tenido una conversación bien honesta a propósito de lo que sucedió con la diputada Carol Cariola. Y bueno, ellos manifiestan que tienen voluntad de trabajar por el programa, por las transformaciones. Están de acuerdo con varios elementos de la reforma tributaria. También tienen sus legítimas diferencias, por cierto. Yo creo que hay voluntad de avanzar. Hoy, durante el día también, la democracia cristiana se va a reunir con nuestros jefes de bancada para ir afinando, cierto, los detalles de este acuerdo. Y hay harta voluntad también de responder positivamente a las firmas, a las palabras, a los compromisos empeñados. Así que para ser bien leal a la conversación que he sostenido con el jefe de la bancada de la democracia cristiana, me da la impresión de que podemos lograr una transversalidad que a ellos también lo incorpore dentro del acuerdo. O sea que si en definitiva se confirma este acuerdo, es un acuerdo que no solo incluye este periodo, sino también los que vienen por delante. Sí, de hecho el acuerdo inicial administrativo, para que la gente que está escuchando entienda de lo que estamos hablando, porque a veces es un poco enredado esto de las comisiones, de la sala, de la testera de la Cámara, no estamos hablando de ningún proyecto de ley, estamos hablando de bases de acuerdo administrativo para poder integrar las comisiones
de la Cámara de Diputados, que son 13 parlamentarios por comisión, hay cerca de 20 y tantas comisiones, si no me equivoco, y tener una mayoría para liderar administrativamente la Cámara, que es la presidencia. Para eso necesitamos 78 votos, son 155 diputados y diputadas, con 78 votos tú puedes generar esta integración completa. Entonces, la idea es incorporar a la máxima de fuerzas posible, porque hay una cuestión bien importante. Yo creo que nosotros como Frente Amplio jamás vamos a renunciar a la transversalidad. Creemos que los puentes son importantes para llegar a acuerdos que pongan en el centro los cambios y las transformaciones sociales. Así que la democracia cristiana siempre va a ser bienvenida en esa transversalidad. No, y lo necesitan también pensando que no tienen mayoría en ambas cámaras. Muchas gracias, diputado, por su tiempo. Vamos a quedar muy, pero muy atentos durante esta jornada, a este día, la votación por la presidencia de la Cámara y la conformación de la testera, en verdad. Así es que quedamos muy, pero muy atentos a esta noticia. Que esté muy bien, que tenga buen día. Muchas gracias a ti por la invitación y bueno, vamos a estar atentos para ver que todo se logre. Un abrazo. Buenas Chao, semanas. diputado. Chao. Buen día.